Muy buenos días, estudiantes de primero de secundaria. Les habla el profesor Marco Antonio Benedeche y estamos en el curso de razonamiento verbal. Hoy corresponde ver tres temas, mis queridos estudiantes de primero beta 1. En primera instancia, toca ver el tema de el texto y sus propiedades. Pero es muy importante que sepas que el texto tiene distintas intenciones. Pues bien, una intención sería informar. Por ejemplo, cuando lees una noticia a través de un periódico. Otra intención podría ser guiar. Cuando, por ejemplo, lees un reglamento. Otra, convencer. Cuando, por ejemplo, lees un anuncio publicitario. Y crear impresión estética. Cuando leemos un poema. Propiedades de un texto. La adecuación. ¿Qué es la adecuación, profesor? Pues bien, la adecuación tiene tres puntos muy importantes. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Lo vimos hace un momento. ¿Cuál es el propósito? Informar, convencer, guiar o crear impresión estética. ¿A quién va dirigido? El destinatario. De repente, solo a niños, tal vez a un público general, a profesionales en algún campo específico, y el lugar de publicación. Puede ser una página web, puede ser de repente una revista, un periódico, etc. La coherencia. Las ideas giran en torno a un tema central. Para que un texto sea coherente, las ideas no deben irse a otro lado, digamos, o desviar el asunto, si es que no es, hacia un tema central, el cual, en este caso, el emisor elige para hacerte llegar una información o que su propósito sea comprendido totalmente. La cohesión. La cohesión es que las ideas estén anexadas entre sí, estén claras. Las ideas sean claras. Entonces, aquí utilizamos dos aspectos muy importantes, los referentes y los conectores. Los referentes, por ejemplo, las anáforas, que más adelante vamos a recordar. Las anáforas, por ejemplo, quieren decir las palabras a las cuales, para ya no redundar, para ya no repetir, voy a utilizar, pero que ya se ha mencionado al objeto, a la persona o al elemento que yo he querido referirme. Entonces, por ejemplo, tú dices, Luis fue a la tienda a comprar los siguientes productos y de repente otra vez quieres mencionar a Luis, pero ya no es necesario que pongas Luis, entonces vas a escribir el pronombre él y él se refiere a Luis. Los conectores son las palabras que enlazan, por ejemplo, pero, sin embargo, asimismo, después, luego. Analizamos los siguientes textos. Mi corazón morirá cuando te marches, pues solo tú le haces sentir amor verdadero en cada instante. ¿Cuál es la intención comunicativa? Analizo. Es un poema. Muy bien. Intención comunicativa, crear la impresión estética. Destinatario. No puede ser un público adolescente, tal vez. Lugar de publicación. Puede ser una antología en un poemario o en una revista o en el libro de comunicación, en el libro de literatura. Siguiente ejemplo. Tengo un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces la intención comunicativa es informar. Pero fíjate, ¿a quién le está informando? Dice, al día de hoy no ha recibido ningún comunicado de la FIFA acerca de alguna modificación en el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022.
Aclaramos a la opinión pública, al público en general. Destinatario, público en general. Lugar de publicación. Esto puede darse de repente en un diario, ¿verdad? En un periódico, de repente en la página oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Un aviso publicitario. Mi Fanta tiene sabor a una burbujeante aventura. Intención comunicativa, convencer. Destinatario, público en general. Lugar de publicación, puede ser una revista, puede ser también alguna página virtual. Pasamos a un segundo tema ahora. ¿Qué es la inferencia y el significado contextual? Muy bien. Inferir es llegar a una conclusión después de analizar un texto, una imagen o una situación comunicativa. Es decir, inferir es deducir, adelantarme a... No va a estar tal vez la respuesta tal cual, yo tengo que hacerme la idea, pensar, analizar qué palabra, qué palabras o qué circunstancia va a derivar de la que me está hablando el texto. Hay indicadores que permiten inferir el significado de un término. Por ejemplo, las aposiciones. El fútbol, el deporte rey, tiene el origen de sus reglas en Inglaterra. En un ejercicio, por ejemplo, si no estuviera el fútbol, es decir, no se escribe y se deja un espacio en blanco, ¿qué me permitiría saber? ¿Qué me permitiría saber a mí que la palabra o las palabras que están faltando se refieren a el fútbol? Esta clave que está acá, que es la posición, el deporte rey. Entonces yo tendría que poner acá el fútbol. ¿Por qué? Por la posición. La pista me la está dando la posición. Ahora, expresiones de equivalencia. Demostró una bizarría. Profesor, yo no sé qué es bizarría. ¿Cómo puedo inferir a partir del contexto de las demás palabras? Me dice, es decir, la equivalencia, es decir que su valentía y coraje servirán de ejemplo. Valentía y coraje entonces son sinónimos de bizarría, son equivalentes. Por lo tanto, yo diré, ahora ya sé lo que es bizarría, profesor. ¿Es valentía o coraje? Otro criterio sería los indicios de pertenencia. Estudiamos seres fantásticos, la gorgona, Pegaso y el can cerbero. Profesor, correcto, el caballo alado. Aquí, ¿no? Que convertía en piedra a los que la miraban fijamente. Y el cancerbero, el perro de 3 cabezas. Profesor, estos son seres mitológicos. Pero yo solamente conocía al Pegaso. Por ejemplo, alguien me dirá, profesor, yo no conocía al Pegaso, pero sí conocía a la Gorgona. Y otro dirá, profesor, no conocía a estos dos, pero sí conocía al cancerbero. Profesor, pero basta conocer uno. Y acá me dice que son seres fantásticos para saber que los otros dos también lo son. Entonces he podido inferir. Y luego las descripciones funcionales. El báculo fue solicitado por el patriarca como signo de autoridad. Profesor, yo me hago la idea de que el báculo, ¿verdad? Nos había dicho usted en la clase anterior que era como un bastón, era un bastón que tenía una situación de perfección, ¿verdad? Ancestral y todo lo demás. Entonces, inferir a través de estos criterios es que yo me voy a dar la idea a través de las demás palabras de lo que me quiere decir de la palabra tal vez que yo desconozco. Y finalmente, mis queridos estudiantes de primero beta 1, la cohesión, la referencia. Recuerda, referencia. ¿A qué se está refiriendo? Valga la redundancia. Referencia quiere decir a quién me refiero o a quién se ha referido. Entonces, un primer mecanismo es la anáfora. La anáfora se refiere a algo que ya se ha mencionado, que ya se ha dicho. Por ejemplo, Mateo es un estudiante nuevo en nuestra escuela. Él, la palabra él, el pronombre él, se refiere a Mateo. Tiene la virtud de la paciencia, pues si bien es cierto al principio le costó, ¿a quién le costó?
Mateo. Hoy por hoy es nuestro líder. Su constancia es un ejemplo así. Entonces, sin necesidad de repetir Mateo, yo sé que estas palabras hacen referencia a Mateo, en este caso él y en este caso le costó. Muy bien, ahora la catáfora, al revés, se refiere a algo que recién se va a decir. Entonces la catáfora te da pistas, luego menciona el elemento. Hoy nos enfrentaremos al pentacampeón. Profesor, no sé quién es el pentacampeón, me suena, pero todavía no capto la situación. Del mundo, el pentacampeón, uno de los equipos con mayor tradición futbolística. Brasil. Entonces me da la pista y luego hace la referencia. O mejor dicho, da la referencia, ¿verdad? A manera de introducción, pero tú sabes que todo ese mecanismo de catáfora se refiere a Brasil. Entonces, muchachos, vamos a hacer un pequeño flashback, teniendo en cuenta que lo de hoy es una retroalimentación, es un reforzamiento. Primero, el texto tiene distintas intenciones. El primer tema, o mejor dicho, el tema de los que vamos a ver primero o que vimos, es las propiedades de un texto. Y una de las propiedades es la adecuación, es decir, cuál es la intención, cuál es el destinatario y el lugar de publicación. Otra propiedad es la coherencia y otra propiedad es la cohesión. La coherencia es que las ideas giren en torno a un tema y la cohesión es que las ideas estén claras y bien anexadas entre sí. Como segundo tema, en esta retroalimentación tenemos la inferencia, que ya sabemos es deducir, inferir es deducir. Y los mecanismos podrían ser por aposición, por expresión de equivalencia, por indicios de pertenencia y por descripción funcional. Y finalmente, el tercer tema de hoy sería la cohesión, que es la referencia. Y tenemos dos mecanismos. La anáfora, cuando se refiere a algo que ya se ha mencionado, y entonces voy a utilizar otra palabra para no redundar, para no repetir. Y también tenemos la catáfora, que es lo contrario, que se refiere a algo que recién se va a decir. Y acá tenemos el ejemplo. Primero hace una pequeña introducción y luego menciona el elemento. En este caso, en el ejemplo era Brasil. Muy bien, chicos. Nos encontramos luego por la plataforma Zoom, toda vez que primero, antes de ello, debes observar, o mejor dicho, ya puedo decir, si has llegado hasta esta parte, que has visto todo el video y estamos en primera instancia aquí en la plataforma del colegio y luego de terminar este video nos vamos a encontrar vía Zoom. Éxitos y bendiciones.